Muy buenas noches, queridos televidentes. De nuevo nos encontramos para desarrollar un tema. ¿Por qué no decirlo así? Quizá uno de los temas más necesitados para estos tiempos difíciles que vivimos. Toda la población sufre de algo y es posible que al desarrollar este tema podamos encontrar alguna luz, algún consejo que nos pueda beneficiar no solamente a nosotros, sino a nuestras familias. Agradezco a Dios por la bendición que tenemos de iniciar un nuevo segmento en su canal y espero que juntos podamos desarrollar temas tan valiosos con relación a lo que concierne a la salud. Todos estamos interesados, todos en algún momento necesitamos de una buena salud y este día vamos a iniciar con este segmento. Quizá como manera de introducción vamos a tener el enfoque en la historia, quizás más que todo en la dirección de lo que es la salud y, por qué no decirlo, en los grandes precursores de la medicina. Gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven a través de su canal y van a ser bendecidos, no cabe duda, con este tema. Antes de iniciar, quisiera invitarlos para que inclinamos nuestras cabezas para orar al Señor. Amante y bendito Padre que moras en los cielos, agradecemos en gran manera tu sabiduría, tu dirección, tu amor hacia la humanidad. En esta noche, Señor, pedimos que nos dirijas al iniciar el tema que corresponde al cuerpo y a la salud. Tú formaste un cuerpo perfecto para que pudiera desarrollarse sin problemas. Pero a causa de la desobediencia y el pecado estamos acá, quizá con dolencias, con enfermedades que nos aquejan, que nos agobian. Señor, en esta noche, dirígenos al considerar consejos valiosos de tu palabra y de los grandes precursores de la medicina, uniendo, Señor, la parte científica con la naturaleza. Ven a morar con nosotros y que podamos disfrutar de este tema que puede llevar adelante solamente con tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, queridos televidentes. Comenzamos un segmento concerniente a la salud. Van a haber muchos temas a desarrollar y este es el primero de ellos. Quisiera que buscáramos en la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 13 y 14. Salmos 139, versículos 13 y 14. En la pantalla podemos leer, dice la palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego el 14 leemos: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Estas son palabras del salmista David, en los cuales resume estos dos versículos cuando dice: tú me formaste en el vientre de mi madre. Y esto nos hace pensar cuando vemos opiniones diversas de sectores que no aprueban la perfecta creación de nuestro Dios. Y cada día podemos observar como personas, como familia,
dentro de una iglesia o fuera de la misma, escuchamos diferentes versiones, diferentes opiniones. A veces hasta son opiniones quizás muy ridículas, pero a la vez tenemos que respetar la opinión de cada una de las personas que, por decirlo así, pueden ser intelectuales o gente que no lo es, y escuchamos tantas y tantas versiones, cómo es el desarrollo del ser humano. Pero el salmista nos acaba de mencionar de que él dice, tú me formaste en el vientre de mi madre. No cabe duda de que la formación de un ser humano en el vientre de una mujer para convertirse en madre es lo más maravilloso que pudiésemos haber presenciado los que hemos trabajado en el campo de la medicina. Y no solamente eso, sino que hemos observado tantas maravillas de la creación y de la integridad de un cuerpo humano. ¿Y cómo está formado? Quisiera que llegáramos a la historia. Durante la última etapa de este siglo, vamos a refrescarnos un poco en la historia. Hubo grandes personajes, hombres de ciencia. Quizás dieron mucha luz y esta procedía de la ciencia de esos tiempos y trajeron mucha bendición, por qué no decirlo, a la población mundial. Y mucha información, iluminando así el importante tema de la salud. Hubieron grandes precursores, quizás tardaríamos mucho en hacer un listado y decir cuántos personajes fueron quizás pioneros. Tenemos, por ejemplo, del renombrado doctor Louis Pasteur, un investigador científico. De él surgieron grandes avances que beneficiaron el campo de la salud y la enfermedad. Todos conocemos algo de este famoso Pasteur. Por este prestigiado galeno, el mundo ha conocido las bacterias y cuán desastrosas son y que son promotoras de muchas y muchas enfermedades. Por él vino la curación del anthrax. Ustedes conocen esa enfermedad que por mucho tiempo causó calamidad en todos los animales y aún en los seres humanos. Los estragos de esta enfermedad fueron devastadores y el mundo afligía, lloraba, perdía seres queridos y anhelaba una curación. Pues déjeme decirle que este gran personaje, gran científico, peleó contra esa enfermedad y fue el que la venció. Era tan incansable ese hombre para el trabajo y que sus esfuerzos a veces pasaban noches enteras en la investigación para terminar con este flagelo que a la humanidad la tenía de rodillas. Y sabe que este hombre también curó lo que se le llama la hidrofobia. También hizo tantos estragos. Este señor, no estoy hablando de su fama por ser un científico bueno, ni por ser un médico de gran escala. Estoy hablando de un hombre que dio un servicio a la humanidad, dejó una huella que hasta la fecha se ha aprovechado por la ciencia médica. Tenemos el caso de Lord Lister. Este puso en práctica los principios del anterior, de Louis Pasteur, en el campo de la cirugía, ya esto más avanzado.
Antes, los cuartos de operación, había un problema. Era tan rudimentario el sistema de los médicos que al hacer las cirugías, muchos de los pacientes morían por gangrena o por infecciones o se llenaban de pus, y esto traía infecciones severas al cuerpo, intoxicándolo de tal manera que les causaba la muerte. Y este hombre, Lord Lister, observó que había un problema determinante en los quirófanos de los hospitales. Y este problema era que moría mucha gente y decían, no hay otra alternativa, el paciente murió. Solamente esas eran las explicaciones. Pero este Lister se interesó tanto, a tal grado, que trabajó de una manera para que los cuartos de cirugía y los pacientes fueran más seguros, y así terminar con ese problema de las infecciones postoperatorias o incluso durante el sistema operatorio, y así los cirujanos podían estar más tranquilos. Y lo que antes era un quirófano de horror, que la gente moría todos los días con severas infecciones, gangrenas y otras tantas cosas, ahora, gracias a este Lister, tenemos en el campo de la medicina un hombre que dio su vida para que esto fuera algo diferente. Ya no había tal cosa. Luego tenemos a otro de los precursores, un doctor suizo, el doctor Semmelweis. Era un hombre médico cirujano y a la vez era un ginecólogo. En el campo médico tenemos a este hombre que fue otro que luchó con la terrible enfermedad conocida como fiebre puerperal. ¿Cuál era esta fiebre? Esto le causaba a las mujeres durante el embarazo, a la mitad o al final del embarazo. Y muchas madres morían al dar a luz. Y este hombre se enfocó directamente para poder así tomar conciencia que esto podía evitarse el derramamiento de sangre de tanta madre cuando estaba por dar a luz o cuando daba a luz. Lamentablemente, al final de sus esfuerzos le hicieron perder la vida, pero una buena noticia y algo que agrada a la ciencia médica: logró vencer la terrible enfermedad y después ninguna madre moría por esta fiebre puerperal. ¿Sabe que al morir ese hombre y otros tantos que han muerto por haber descubierto ciertas cosas que son importantísimas dentro del campo de la medicina y a la vez que benefician a la humanidad para una curación? Ha habido mucha controversia al respecto. Había un gran pensador y médico, investigador, científico, Kugelmann, un alemán, y él escribió un pensamiento que hasta la fecha se puede decir que nos atañe a algunos. Con pocas excepciones, el mundo ha crucificado a sus benefactores y aún los ha crucificado y los ha quemado. Muchos benefactores de la sociedad en el campo médico han perdido la vida, sacrificándose así por el bien suyo y por el bien mío. Gracias a Dios por esos hombres que Dios puso en los caminos de la medicina para que pudiésemos nosotros disfrutar de una mejor salud. Y le dijo al doctor a este ginecólogo antes de morir:
le añadió una gran verdad. Ojalá no se cansen en la lucha contra las enfermedades y el sufrimiento de la humanidad, aun que pierdan su propia vida. Déjeme decirle que cuando un médico está comprometido con su voto y está comprometido, por supuesto, con su Dios, con nuestro Dios, este médico, su misión es salvar vidas, si pudiésemos decirlo. El que salva la vida es el Señor, pero hablando en el término humano, son muchos los que han dado su vida buscando hacer el bien. Que Dios bendiga a esa gente que hizo tanto beneficio y a sus familias. Y a través de la historia se conocen muchos casos de hombres célebres en el campo de la medicina. Quizás tardaríamos mucho, como dije al principio, en enumerar las bendiciones que hemos tenido a través de hombres que han sido célebres por su cometido y porque han anhelado ayudar a salvar vidas a través de inventos y cosas que han beneficiado a la humanidad. Hombres que han dejado huellas, legado, grandes principios en todos los campos. Pero yo quiero enfatizar en esta noche otro tipo de personas de carácter espiritual, que dirigidos por el Altísimo, bajo una condición de un compromiso total, han hecho mucho bien en el campo de la medicina. Y podríamos mencionar varias personas, pero me enfoco en una persona, una dama, que a través de la historia dedicó toda su vida al beneficio en el campo de la salud, atendiendo situaciones de enfermedades y anunciando, podríamos decir, profecías que favorecían y daban a conocer una información, una luz que venía especialmente para un pueblo. Ese es otro tipo de luz. Ya vimos la parte científica en miniatura. En este caso, Dios interviene concediéndole a Elena White el privilegio de hacer profecías en cuanto a la salud. Y en una época, cuando mencionaba en uno de sus libros y en una de sus profecías que el cigarrillo era dañino para la salud y que era el causante número 1 de cáncer al pulmón. En ese mismo tiempo, algunos que contrariaban esta postura sabiamente dirigida por Dios, decían lo contrario, que el tabaco curaba el cáncer. Al cabo de los años, los científicos descubrieron, y hasta la fecha, que sí el tabaco causaba cáncer y causa cáncer, hace estragos en el pulmón. Esto nos hace pensar que como iglesia hemos sido favorecidos y por la gracia de Dios tenemos suficiente luz con relación a la reforma pro salud, tenemos mucha luz con relación a las enfermedades, a la buena nutrición y, por qué no decirlo, a la longevidad, por saber llevar los principios eternos de Dios
con relación a la salud. Así como hay mandamientos de la ley de Dios, de la ley moral, así hay mandamientos de la salud. Cuando nosotros, pensando en este cuerpo perfecto que Dios creó y que nos concede por un tiempo la responsabilidad de ser mayordomos fieles para cuidar este cuerpo que le corresponde a Dios, entonces tomamos en serio y estudiamos la forma cómo es el cuerpo humano y cómo lo vamos a cuidar. Sabe que uno de los grandes problemas que quizá la humanidad tiene es que siempre quiere tener buena salud. No hay una persona que haya escuchado que no se preocupe por la salud, pero lamentablemente he visto tanto con relación a las mismas personas que anhelan una buena salud, pero carecen del conocimiento científico y verdadero que Dios quiere que tengamos, cómo debemos cuidar el organismo. Yo quisiera que buscáramos en el libro del profeta Isaías y buscamos en la palabra del Señor, Isaías 58, 12. El profeta Isaías nos va a mostrar algo que nos va a ayudar. Leamos en la pantalla, dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. ¿Por qué tiene que ver este texto de Isaías 58 con la salud? Nosotros somos llamados, los que trabajamos en el campo médico, sobre todo en el campo médico misionero, a edificar las ruinas antiguas, los cimientos, y de generación en generación, reparar portillos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que anunciar que hay un Dios que creó todo perfecto y que hay un Dios que restaura y que hay un Dios que sana, 100%. Eso es lo que el profeta Isaías nos muestra. Y yo quisiera que pudiéramos empezar esta noche a conocer cómo trabajan los sistemas de organización o los niveles en un cuerpo. El cuerpo humano está formado por 11 sistemas. En el transcurso del tiempo vamos a venir estudiando cada uno de estos sistemas en una manera muy abarcante. Por ahora solamente los vamos a mencionar. Y en los niveles de organización que tiene el cuerpo, que tiene sistemas y órganos y átomos que forman la materia, diríamos que el cuerpo humano es un conjunto de diversos sistemas o aparatos, funcionando de forma coordinada entre ellos. Cuando a usted le duele algo de su cuerpo, todos los sistemas están funcionando con ese dolor. Por ejemplo, si nosotros tenemos sistemas y aparatos, y esto es un conjunto de órganos, están dispuestos a desempeñar funciones complejas, cada uno para favorecer la salud de este cuerpo que Dios formó sabiamente y en forma perfecta. El cuerpo tiene tejidos y un tejido está formado por muchas células, similares las células unidas entre sí para realizar una función específica cada una de ellas. Se ha hablado tanto de las células, pero déjeme decirle algo que
debemos saber. ¿Qué es una célula? Son, podríamos decir, unidades vivientes más pequeñas, y las células son como un mundo en sí misma. Cada célula tiene sus nombres, que en algún momento los vamos a estudiar, y en sí misma es un mundo. Su trabajo es una maravilla solamente de una célula, en el que millones de moléculas químicas interactuando unas con otras llegan a formar los órganos y los sistemas, y así todo el cuerpo humano para el servicio del ser. Los átomos. ¿Qué son los átomos? Es la unidad más pequeña en un elemento químico, y nosotros tenemos estos elementos. El átomo tiene una cualidad: no se puede dividir, es indivisible mediante su proceso químico, y está formado por neutrones, electrones y protones, etcétera, etcétera. ¿Por qué es bueno saber esto? Porque si usted no conoce, insisto, qué es lo que forma su cuerpo, no le va a importar destruirlo, no lo va a cuidar. Tiene que tener conocimiento pleno de qué está formado su cuerpo, ese cuerpo que Dios le ha prestado. Ahora veamos un poquito de las moléculas. Una molécula es una mínima cantidad de sustancia que mantiene todas sus propiedades químicas para beneficio del cuerpo. Y estas moléculas están formadas por un variable número de átomos. Pueden ser 2 átomos o miles de átomos, dependiendo cuál sea la molécula. Es importante saber y reconocer periódicamente que fuimos formados por un ser superior, de tal manera que en la perfección de la formación del ser humano, el cuerpo tiene muchos prodigios. Tanto así que vamos a poner ejemplo las células de la piel. Estas células de la piel, oiga esto, segregan una cantidad de melanina suficiente para protegerla de los rayos del sol. Cuando hay inclemencia en los rayos solares y el sol está muy candente y usted siente que le quema, el cuerpo segrega una cantidad impresionante de melanina. Y la melanina es una sustancia que tenemos, que es lo que nos da el color a la piel. Usted tiene más melanina, va a ser más oscuro de piel. Si usted tiene menos melanina en el cuerpo, va a ser más blanco, de tez blanca. Pero en los dos casos, ya sea la persona más oscura de piel o más blanco, en los dos casos las funciones son exactamente las mismas. Ahora tendríamos nosotros un órgano vital como el corazón. El corazón es un órgano de tal naturaleza que es como el motor, tiene una adaptación dinámica, es dinámico. El corazón funciona todo el tiempo. Y una cosa curiosa, el corazón adapta su ritmo a las necesidades del cuerpo. De no ser así, nosotros moriríamos con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque se está conectado con las diferentes arterias que distribuyen, que se dilatan, se contraen según la necesidad de cada órgano y cada parte del cuerpo.
se dilatan, se contraen, de acuerdo a las necesidades de cada parte del cuerpo. Tenemos otro órgano que tan valioso como el cerebro. El cerebro tiene unas propiedades impresionantes. Entre tantas capacidades que tiene, sorprendentes, se hallan la de olvidar, borrando automáticamente de la memoria todo aquellos recursos más relevantes, si así lo dispone el cerebro. Ahora quiero regresar al corazón. Cuando Dios dice, dadme, hijo mío, tu corazón, no está pidiendo realmente el músculo que bombea la sangre. Cuando el Señor menciona esto, está refiriéndose al cerebro, porque el corazón no tiene archivo, tiene sentimiento y tiene otras funciones, pero no tiene archivo. El cerebro sí tiene archivo. En la parte baja, hacia atrás, tenemos el cerebelo, que es lo que tiene, que es la matriz de la computadora, que es el cerebro. Cuando dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, no le dice, dame tus sentimientos. Quiero que archives en ese cerebro, en tu vida, en la dirección que tomas, yo tengo que estar allí. Por eso, dame, hijo mío, tu corazón, se refiere al cerebro. Tenemos otro órgano muy valioso, que es, o diríamos son, porque son dos, los riñones. Estos hacen una regulación química de la sangre que se produce en los huesos grandes. Ahí están las turbinas donde se produce el fluido de sangre. Estos riñones varían de concentración y de composición en la orina con el fin de mantener constante la composición de la sangre. Ellos hacen un trabajo extraordinario. Ahora solamente estamos bosquejando estos órganos, pero cada uno lo vamos a estudiar en detalle en los próximos temas. ¿Qué pasa con estos órganos? Que tienen alrededor de 11.5 centímetros cúbicos y están al costado en la parte baja de la espalda de cada ser humano. Estos órganos están compuestos por celdillas de una manera diseñada perfectamente, que tienen esa concentración y esa composición que puede lavar como una lavadora de ropa, y la función de ellos es periódicamente, es diaria. Cada día están lavando la sangre, porque ellos la reciben sucia, la lavan y ya luego la distribuyen a sus respectivos lugares. Pero sacan algo que se llama urea a través de la vejiga. Y ese procedimiento está pasando todos los días de la vida de un ser humano. Es maravilloso el trabajo que hacen los riñones. Vamos viendo brevemente otro órgano que es el hipotálamo. Muy poco se habla de este órgano. Eso está en una parte, y es una parte muy delicada del cerebro. Y este se encarga de mantener la temperatura corporal constante junto con la piel y junto con los pulmones. Hacen una combinación perfecta para mantener las temperaturas. Ya sea que se esté en el gélido frío de la Antártida o en el desierto de 120 grados allá en los desiertos de Sahara o de otros países.
tiene esa propiedad, el hipotálamo. De no ser así, o nos consumiríamos quemados o terminaría nuestra vida congelado. ¿Y sabe qué es lo que hace para lograrlo? Aumenta y disminuye la sensación de sed. O sea que da un balance entre el aumento y la disminución de la sed, para que nosotros podamos mantener temperaturas que sean adecuadas. La sangre, de líquida a sólida según se necesite, se mantiene constantemente este líquido que tiene que fluir. Esto tiene que ver con el vaso, con el corazón, con los pulmones y con otros órganos que más tarde los vamos a estudiar. Podríamos decir también del hígado, que es un filtro que trabaja a través de enzimas digestivas y puede ser un filtro selectivo que selecciona cada una de las partes que va a filtrar. Y los bronquios, que son, como decir, de autolimpieza. A través de la mucosidad que se forma, ellos por los bronquiolos y a través de los sistemas de la garganta, nosotros, y la nariz, largamos lo que es la mucosidad para que el cuerpo no se intoxique y no pase a causar una enfermedad como problemas como la neumonía. Y eliminan totalmente las sustancias tóxicas. Una cosa que debemos saber es, el ser humano no solamente tiene un cuerpo, sino que es un cuerpo. Y del conocimiento de este cuerpo y de su cuidado depende principalmente la salud y el bienestar de cada uno de nosotros. No existe en el universo conocido ninguna estructura tan compleja y perfecta y a la vez tan hermosa y bella como el cuerpo humano, en buen estado de salud, por supuesto. Entonces, conocer sus características es deber de cada uno de los que posee un cuerpo. Y resulta fundamental que cada uno de nosotros tengamos un compromiso de no solamente conocer el cuerpo, sino cuidar este cuerpo. ¿Qué es lo que debemos hacer para cuidar el cuerpo? Por supuesto, vamos a tener un tema al respecto. Brevemente les diré que tenemos que tener varias cosas básicas. Ahí entran las leyes de salud. Primero, confianza en el poder de Dios. Número 2, tomar únicamente agua y usarla exteriormente. Respirar aire puro, preferible fuera al aire libre. Tener una nutrición balanceada de acuerdo a los principios establecidos en Génesis cuando Dios creó al hombre. Hacer ejercicios periódicamente dependiendo la edad, el peso y la condición física de cada ser humano. Y hay otras 2, 3, pero no tengo el tiempo. Tomando en cuenta, queridos televidentes, que la organización del cuerpo, que es una estructura altamente organizada, por eso dice la palabra organismo, que quiere decir, se refiere para un ser vivo. Y una cosa importante, este cuerpo se está renovando constantemente si usted le da una alimentación adecuada, si usted tiene
la dirección divina para todas las formas que haya que cuidar el cuerpo. El ser humano se haya realizando transformación y transformación continua, y no solamente es como una máquina cualquiera, sino que mantiene renovando células y sus componentes químicos. Pero a pesar de ello, mantiene sus formas y características a lo largo de toda una vida. ¿Qué sería de nosotros si este mecanismo súper organizado no estaría diseñado así por el Señor? De tanta desobediencia que nosotros y tanto abuso que tenemos sobre y contra el cuerpo. El cuerpo humano es tan maravillosamente hecho que tiene una autocuración y tiene la capacidad de repararse a sí mismo, siempre y cuando se le proporcionan los cuidados adecuados del cuerpo. Entonces se puede recuperar la salud después de haber recibido una lesión, una infección o un derrame de sangre o una alteración cualquiera en el cuerpo. El cuerpo mismo se podría recuperar siempre y cuando le damos los recursos adecuados. Déjeme decirle algo extremadamente valioso. Aparte de las huellas digitales, o sea, las huellas dactilares, y de las venas del fondo del ojo, de la retina, aún el tono de voz, aparte de eso, ningún cuerpo humano es idéntico a otro. Eso es la maravilla de la creación. Nunca existen dos cuerpos iguales, aun que fueran los gemelos. Ni aun los gemelos son exactamente iguales. Es tan valioso el cuerpo humano que cuando usted vea el rostro de una persona, su mirada lo hacen totalmente diferente de uno al otro. No hay ninguna persona que mire igual que la otra. Obsérvelo y verá. Así sean las personas, hermanos, parientes, tíos, puede haber un parecido, pero nunca una igualdad. ¿Por qué? Porque el cuerpo está integrado de una forma. Entre la mente y el cuerpo forman una unidad funcional. Eso es lo maravilloso. Ahí entra otra vez de nuevo cuando el Señor pide: dame, hijo mío, tu corazón. Siendo el cuerpo humano tan complejo, único y fascinante, bien merece nuestra atención, nuestra mayor consideración y el cuidado más completo. Por decirlo así, hay unas cifras que puedo adelantarme de otro tema. Saben que hay 75 millones, más o menos, el número de células que el cuerpo humano tiene. 30,000 es el número de células muertas que se descaman de la piel cada minuto de la vida de un ser humano. ¿Usted sabrá cuántos huesos tiene? Bueno, se lo diré, son 206 huesos. Y finalmente, 96,000 kilómetros tiene de longitud todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Esos son datos que nos hacen ver que es una unidad funcional y completa lo que es el ser humano.
o sea, el cuerpo humano, para que tenga buena salud. Vale la pena cuidarlo, mantenerlo y para la gloria de Dios. Buenas noches.